Nos vamos 4 años después y la campaña de Obama, no sé si recuerdan este spot, pues, bueno, vamos a verlo. Al candidato, quien es Barack Obama, este corrido le canto con el alma, humilde, buen nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando para lograr una visión, para proteger a la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Un candidato luchando por nuestra nación. Nada importa si eres de San Antonio, nada importa si eres de Corpus Christi, de Dallas o del Valle, de Houston o del Paso. Lo que importa es que votemos por Obama, porque su lucha también es nuestra lucha. Y hoy que tenemos la urgencia para un cambio, vamos todos unidos con nuestro gran amigo. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. Bueno, pues este fue este fue el primer impacto que muchos votantes de origen hispano tuvieron de cara a las primarias, cuando todavía no se conocía mucho a este señor, a Obama, y este es el primer impacto que mucha gente tuvo en ese momento con Obama. Pero bueno, vamos a seguir. Cuarto, adapta tu lenguaje a los medios de comunicación. Adapta tu lenguaje a los medios de comunicación. Como hemos dicho, la política es una realidad mediada que pasa por el filtro de los medios de comunicación. Y al final, mi experiencia es que hay dos tipos de políticos. Aquellos que quieren que los medios de comunicación se adapten a ellos y aquellos que se adaptan a los medios de comunicación. Y normalmente aquellos líderes políticos o aquellos candidatos que se adaptan a los medios de comunicación son los que mejor tratamiento tienen en los medios de comunicación, mejor cobertura y por tanto llegan mejor a la gente. Y estos políticos comparten el entender y aplicar esto, y es que lo importante tiene que ser percibido como interesante. Lo importante tiene que ser percibido como interesante. Muchas veces hay candidatos o hay alcaldes, hay gobernadores que porque han construido un hospital en tal municipio o en tal pueblo, en tal ciudad, ya piensan que la gente les va a votar únicamente porque han construido un hospital. Nosotros tenemos que explicarle a la gente en nuestra campaña, tenemos que hacer ver por qué ese hospital es importante para la gente. Y nosotros tenemos que hacer que este hospital sea interesante para la gente. Y eso se hace a través de las historias. Únicamente si nosotros enseñamos los planos de ese hospital, pues seguramente pues no vamos a conseguir mucho. Pero si explicamos e incidimos en el hecho de que por fin, cuando una madre tiene a un hijo enfermo, no tiene que recorrer 80 o 100 kilómetros para llevar a su niño al médico, o cómo alguien, si tiene un ataque al corazón, puede en su propia ciudad, en su propio municipio, puede ser atendido. En fin, cuando somos capaces de generar historias en torno a las realidades políticas, ¿vale? Por tanto, lo importante tiene que ser percibido como interesante. Nosotros no podemos mover, al final en una campaña lo que se trata de mover es el cerebro, pero también el corazón de la gente. El cerebro y el corazón de la gente. El cerebro, ¿cómo lo convencemos? Dando datos, cifras. Pero no podemos convencer a la gente, no podemos mover el corazón de la gente hablando del IPC,
o hablando del IVA, o hablando de lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, los conservadores británicos saben que hace 1 año y 14 meses aproximadamente, David Cameron se convirtió en el primer ministro de Reino Unido, líder del Partido Conservador. Y David Cameron ha sido un ejemplo de un político que ha sido capaz de cambiar la imagen de su partido. Hace 5 o 6 años el Partido Conservador británico era el Nasty Party. Ser del Partido Conservador era el partido de los tíos que iban con peluca, es el partido de los dinosaurios, es el partido de los lores, en fin, había una imagen muy negativa sobre ese partido. Y en estos años se ha cambiado el posicionamiento y la imagen percibida sobre esa formación. Y, por ejemplo, quiero mostrarles cómo los conservadores británicos explicaban una realidad tan difícil como es la deuda pública o la deuda que deja un gobierno. La nariz de papá, los ojos de mamá y la deuda de Gordon Brown. Gracias a los laboristas, cada niño que nace en Reino Unido nace debiendo 17.000 libras. Bueno, pues con esta imagen, con esta fotografía, con esta composición, son capaces de explicar algo tan difícil y a veces complejo de entender como es la deuda pública, ¿vale? Esto tenía una versión en spot. Vamos a verla. Born 4 weeks ago at £8 3 ounces, with his dad's nose, mum's eyes, and Gordon Brown's debt. Thanks to Labour's debt crisis, every child in Britain is born owing £17,000. They deserve better. Ok, pero lo bueno es que cuando ellos definían este concepto, este mensaje, aquí vemos a David Cameron presentando esa campaña y hablando de esa campaña. Esa idea del martillo, machacar, machacar y machacar y machacar. Mi experiencia trabajando en algunas campañas en España es que a veces se definen conceptos visuales que son muy buenos, que funcionan muy bien, pero no se asumen como parte de la campaña, sino que quedan únicamente como una piecita más, como un pequeño spot. Les voy a poner un ejemplo concreto. En el Partido Socialista, en las elecciones europeas, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa campaña para el Partido Popular, y los socialistas fueron capaces de imponer un concepto, una palabra, bueno, más que una palabra, un concepto en la agenda, en la opinión pública, que era el concepto de los brotes verdes. Si alguien ha seguido la actualidad española durante esa época, se hablaba mucho de brotes verdes. Y lo que se venía a decir es que estaban apareciendo brotes verdes en la economía española, ¿no? 2 años después y pico, 2 años y pico después, los brotes verdes se han quedado chuchurríos y no terminan de crecer, ¿no? Pero las elecciones fueron en junio, no recuerdo, en torno al 9 o no recuerdo exactamente la fecha, pero unos días antes de las elecciones, el Partido Socialista, bueno, el gobierno fue capaz, presentó un dato del paro que era positivo, que se había creado un poquito de empleo, porque se había hecho un proyecto que era el Plan E, donde se había invertido mucho y se había conseguido detener el crecimiento del empleo. Había un dato positivo y, por tanto, era una buena noticia. Y, por tanto, el día antes de que se anunciara ese dato positivo, la portavoz oficial del Partido Socialista anunció la derecha, el Partido Popular, ya no habla del empleo. ¿Por qué será? 12 horas después, el Instituto Nacional el INEM, el Instituto Nacional de Empleo, publica este dato de que por fin en este mes se ha conseguido detener el empleo. 15 minutos más tarde, el Partido Socialista ya tiene un spot preparado donde se ve como un brote verde, donde se ve como una plantita muy pequeñita está creciendo, ¿no? Y todo gira en torno al brote verde, el brote verde. 15 minutos después, la vicepresidenta y ministra de Economía habla de los brotes verdes de la economía española. Media hora después, el presidente del gobierno habla de los brotes verdes en su discurso. Por tanto, había una coordinación de mensaje
y un mismo concepto es repetido y machacado por todos los portavoces. Pum, 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 pum. Y ese concepto es comprado por los periodistas y ya hablan de brotes verdes de la economía, Pero bueno, luego los brotes verdes se chuchurrieron, pero ya daba igual. Por tanto, en una campaña es muy importante, como digo, la disciplina de mensaje, la unidad de mando a la hora de definir el mensaje. Pero bueno, me estoy yendo de este punto. Estamos hablando de cómo tenemos que adaptar nuestro lenguaje a los medios de comunicación. ¿Y cuáles son los criterios que los periodistas siguen a la hora de decidir qué es noticia y qué no es noticia? Yo soy periodista. ¿Cuántos hay más periodistas aquí en esta sala? Algunos. Hay cosas peores, o sea que no... En fin. Bueno, pues yo siempre digo que el zapatero hace zapatos, el churrero hace churros, el panadero hace pan y el periodista lo que hace es contar historias. El periodista lo que hace es contar historias. Y esas historias tienen una serie de criterios. Bueno, historias hay infinidad en todo el mundo, ¿no? Y en todo momento. Pero solo vemos una minúscula selección de todas las cosas que pasan en el mundo en una hoja de papel, en los 5 minutos que dura un boletín de radio o en el informativo de televisión que dure media hora o 20 minutos. Pues hay una serie de criterios que definen qué es noticia y qué no es noticia. Uno es el conflicto. A los periodistas nos encantan el conflicto. Y si vemos los medios de comunicación, está lleno de conflictos, ¿vale? Aquello que es cercano a nosotros, aquello que es novedoso, aquello que es de interés público, pues aquello que es impactante y aquello que es inusual, ¿no? Y yo siempre reivindico esto. Utilizo este concepto para explicar que los periodistas padecemos el síndrome del foso de la orquesta. Es algo que tenemos congénito, pero padecemos el síndrome del foso de la orquesta. ¿Alguien sabe qué narices es el síndrome del foso de la orquesta? Me alegro porque ahora lo cuento yo. Bueno, pues imaginen un auditorio con 100 líderes internacionales y sube el primero a dar un discurso. Y da un discurso brillante con las 10 medidas de choque para acabar con el hambre en el mundo en 5 años. Todo el mundo emocionado, Yet We Come, con la lagrimilla, por fin vamos a conseguirlo, y bueno, una ovación muy grande. Y baja y sube el segundo ponente. Y cuando está subiendo, tropieza y se cae en el foso de la orquesta, se abre la cabeza, se le salen los sesos, y bueno. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser la imagen que va a ilustrar el evento el día siguiente? ¿El discurso contra el hambre o el tío con la cabeza abierta? Pues el tío con la cabeza abierta, efectivamente. ¿Por qué? Porque los medios lo que hacen es, tienden a predominar aquello que es anecdótico, aquello que es inusual, aquello que llama la atención y sobre todo aquello que responde a este concepto que es el infoentretenimiento. Tenemos que entender que los medios de comunicación no solo proveen información, sino que los medios de comunicación nos dan infoentretenimiento, información y entretenimiento. Por eso hay algunos candidatos, algunas campañas que únicamente proveen información y se olvidan de ese enfoque de entretenimiento. Lo importante tiene que ser percibido como interesante. Nosotros debemos tener la habilidad de convertir o hacer una historia, la tenemos que hacer interesante, ¿vale?